Hola, bienvenidos a este espacio en el cual vamos a compartir con todos ustedes acerca de el poder de la oración y vamos a ver la importancia de la oración hoy en día. Y quiero compartir este estudio bíblico con cada uno de nuestros hermanos y amigos que están en sintonía con nosotros a través de la Omnipotente Radio en los 1700 amplitud modulada, como también usted puede buscarlo en nuestra red cibernética como la omnipotenteradio.com y ahí estará escuchando 24 horas, 7 días a la semana, la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por medio de cánticos y alabanzas, testimonios de hombres y mujeres que adoran y glorifican al Señor. Así, amados, reiteramos, vamos a compartir este estudio bíblico acerca del poder de la oración, la importancia de la oración. Como parte del ministerio del Señor Jesucristo al pueblo de Israel, Él les enseñó la importancia de la oración en la vida individual y colectiva como gente de Dios que eran. A lo largo de su vida de servicio, el Señor Jesucristo enseñó el qué, el cuándo, el cómo y por qué, el dónde y por quién de la oración. Cuando nosotros vamos al libro de Marcos, en el capítulo 11, verso 24, dice las Sagradas Escrituras: Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cuántas de las cosas que pidiéramos orando recibiremos? Esa es la pregunta que hacemos. Dice que todas. La clave es creer. Desde ya, todas. Es un todas con excepción de las cosas que no están disponibles. Recibir por parte de Dios en el Evangelio de Juan podemos nosotros connotar algo muy importante, y es que en el capítulo 14, verso 13 al 14, dice: Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, el nombre del Señor Jesucristo, claro, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Eso lo decía nuestro Señor Jesucristo. Debemos de pedirle a Él con toda confianza y con toda libertad para que el Dios soberano pueda ministrar abiertamente sobre nuestras vidas y podamos nosotros ser impactados por la presencia del Espíritu Santo cuando nosotros pedimos en oración a nuestro Dios. Una vez más dice todo, y en los dos versículos dice yo, o sea, el Señor Jesucristo, lo haré. Él lo va a hacer. Él es el único que puede ministrar nuestras vidas cuando nosotros oramos, cuando nosotros clamamos y buscamos de su presencia. Hubo una ocasión registrada en Lucas en el capítulo 11, verso 1, en que el Señor Jesucristo estaba orando y se le acercaron algunos discípulos pidiéndole que les enseñara a orar. Algunos discípulos de él fueron ahí a pedirle la oración. Y esto es algo muy humano y normal, que usted pida la oración cuando usted necesita y quiere ser lleno de la gracia del Señor. Uno puede aprender a orar y a guiarse, puede enseñarle a otros también. Aquí los discípulos piden ser instruidos en la oración y es el Señor Jesucristo que les enseña. Lo mismo puede y debiera darse hoy día. Cualquiera de nosotros puede aprender también, puede enseñar a otros a orar, a buscar de la presencia misma del Creador de los cielos y la tierra, el cual nos ha dado esa oportunidad gloriosa de ser hijo y ser llamado hijo de Dios, de buscar de su gracia todo el tiempo a través de la oración, a través del clamor delante de su presencia. Cuando el evangelista Lucas nos habla en el capítulo 11, verso 9 al 13, dice la palabra: Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.
porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le diera una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ahí está el Señor para que nosotros le pidamos y nos llene de su gracia, nos llene de su favor, nos llene de su poder, de su fuerza, de su dominio, de su confianza, porque Él es el eterno y Él lo que viene a buscar es a verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que oren en todo tiempo, que busquen de su presencia, que le pidan con toda confianza. Para eso está la oración, para nosotros deshacernos de toda obra del diablo, de toda opresiones, de toda fuerza contraria que quieren intervenir en nuestras vidas, y que nosotros verdaderamente, cuando nos metemos en la brecha, en la oración, en intimidad con Dios, Él entonces rompe toda barrera y todo obstáculo y nos llena de su gracia. Dos aspectos maravillosos de la oración es que puede ser individual de la persona a Dios, y puede ser hecha entre dos o más personas que se unen en común para pedirle algo al Padre Celestial. Fíjese lo sencillo que es orar ante la presencia del Dios soberano, para que Él obre, y usted puede hacerlo individualmente, en secreto, allí en su habitación, en su hogar, hasta en un closet, entrarse y comenzar a buscar intimidad con la presencia misma del Dios soberano. Porque una de las cosas es que Mateo, este evangelista, también nos habla en el capítulo 18, verso 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Esto lo dice nuestro Señor Jesucristo. Voy a darle lectura de nuevo a este verso bíblico para que usted lo pueda entender claramente y ponerlo en práctica. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. El Señor Jesucristo le hablaba claro a sus discípulos, le hablaba a la gente para que buscaran de su gracia, buscaran de su poder, buscaran de su fuerza a través de la oración, y que fueran investidos de la llenura del poder de Dios. Y vemos de que los evangelistas aquí nos muestran claramente acerca de esta vida devocional que tenía nuestro Señor, que tenía nuestro Maestro, por excelencia en la oración, en el clamor, en la intercesión. Juan en el capítulo 15, verso 16 nos habla: no me elegisteis vosotros a mí, hablando nuestro Señor Jesucristo, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo daré. O sea, cuando nosotros damos fruto de arrepentimientos, frutos en los cuales nosotros ponemos en práctica de ayudar, de cooperar con otros, también en la intercesión, en el clamor delante de la presencia de Dios, entonces esos frutos que vamos día a día trayendo vidas a los pies de Cristo, eso Él lo está viendo cuando nosotros estamos intercediendo, clamando delante de la presencia de Dios para que Dios obre en los enfermos, para que Dios liberte a los cautivos, liberte a los endemoniados, liberte a aquellas vidas que andan sin fe y sin esperanza, que necesitan ser llenos de la gracia y el poder del Espíritu Santo, que puedan ser superados cada día en sus vidas, cada día estar firme ante la presencia de nuestro Salvador. También Juan, en el capítulo 16, versos 23 y 24, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre,
os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. El Señor Jesús nos ha dado grandes referencias. Vemos los evangelistas aquí, cómo ellos nos lo muestran, y nosotros debemos de mantenerlo firme ante la presencia del Señor. Todas estas son promesas de Dios, y es lo mismo que haber recibido un cheque al portador a nombre de uno por una suma de dinero. El cheque es una promesa de pago al portador a la vista, que permite a la persona ir con toda confianza al cajero y demandar el pago de la suma escrita en el valor. La cuenta de Dios siempre tiene fondos. El Padre Celestial nunca gira en descubierto. Siempre está firme, siempre está ahí, presto a ayudarnos, a darnos esa autoridad, ese poder, ese dominio cada día en nuestras vidas, para poder combatir las fuerzas espirituales de maldad a través del poder de la oración. La oración, estamos viendo su importancia, de cómo funciona, cómo se manifiesta, y lo estamos haciendo a través de versos bíblicos claros, mostrando acerca de nuestro Maestro, que es el que nos ha enseñado cómo debemos de orar. Y vemos en 1 de Juan capítulo 3 verso 22: y cualquiera cosa que pidieren la recibiremos de Él, o sea, de Dios, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, una de las cuales es orar. O sea que cuando nosotros oramos y clamamos ante su presencia, vamos a recibir la bendición de Dios y nos vamos a mostrar cada día más firme, fortalecido ante el Dios soberano. Hasta aquí, a manera de resumen, amados hermanos, estas promesas de Dios dicen: todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cualquiera cosa que pidieren le será hecho por mi Padre que estás en los cielos. Y todo lo que pidiereis al Padre, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. O sea, Jesús estaba dando palabra por palabra acerca de lo que debe hacer el creyente lavado por la sangre de Jesucristo, de orar y clamar en todo tiempo, de buscar de su presencia. No es mucha la gente que entiende este versículo, que la oración puede ser entre Dios y el individuo, y entre las personas que se unen para orarles a Dios. Es importante, amados hermanos y amigos, poder apreciar un poco más la profundidad de este versículo directamente de las Escrituras. La oración es un medio eficaz de cobrar las promesas de Dios, de nosotros llevarla, esforzarnos uno a otro, interceder, clamar, unirnos en oración en la iglesia, unirnos en oración en el hogar, unirnos en oración en los trabajos, en donde quiera que haya gente. Hay que orar, hay que clamar delante de la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La actitud al momento de la oración es muy importante para el Padre Celestial. También vemos lo que nos refleja el evangelista Mateo en el capítulo 6, verso 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, aquí estaba duro, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Fíjense, amados, que la recompensa que ya tienen es el ser vistos. Lo que verdaderamente uno debiera buscar al orar es una respuesta o una solución de parte de Dios, y no ser visto por otros para quedar bien. A esa clase de gente que quieren ser vistos como muy devotos en el Señor, o sea, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo,
lo llaman hipócritas. Así lo llamó el maestro, le dijo hipócritas. Entonces nosotros debemos de entender de que cuando vamos en secreto, Dios nos va a recompensar en público. Dios nos va a ayudar cuando nosotros oramos en secreto y gemimos ante la presencia del Señor por una bendición, por un proyecto, o por la familia, o por alguien que necesita sanidad, que necesita liberación, cuando estamos orando por sanidad, por salud a nuestras vidas. Todas estas cosas Dios la está mirando. Amén. Así que el versículo 7 dice: y orando no uséis de vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Quiere decir que uno tiene que sentarse por horas leyendo de un libro o de un trozo de papel, o apelando a su memoria, repitiendo una y otra vez idéntica oración, como si Dios en una de esas, Él la va a escuchar. Esas repeticiones, de repente se despierta y escucha la oración. Dios no está durmiendo, amados, o desalentado, o desatento. En realidad, el Padre Celestial conoce las necesidades tuyas, las necesidades mías, las necesidades de todos sus hijos, de todos aquellos que han sido comprados a precio de sangre. El Señor está ahí presto para escuchar la oración. Él no está sordo, Él escucha, Él no está ciego, Él ve. Él lo que quiere es que tú y yo podamos buscar de su presencia y buscar de su poder, para Él entonces obrar en nuestras vidas y llenarnos de su Espíritu Santo. También es una cuestión de hacer que la creencia de uno se alinee con la palabra de Dios, de tal manera que Él pueda abrir las compuertas de sus recursos y derrame sobre la vida de sus hijos lo que éste necesita. Dos verdades destacables aquí: Dios conoce nuestra necesidad y aún así nos instruye que le oremos, que busquemos de su presencia, que busquemos de su poder, que busquemos de su fuerza, que busquemos de su autoridad, que busquemos de su unción, de su dominio, de su confianza. Así, amados, que debemos de entender lo que es el poder de la oración, su importancia. Y en este primer estudio estamos dando acerca de la importancia de la oración. Luego vamos a estar detallando estudios más profundos acerca de lo que es la oración y cómo ella sigue obrando hasta el día de hoy. Existen varias oraciones registradas en la palabra de Dios. Quizás la más conocida es la así llamada Padre Nuestro, la que se encuentra juntamente en este contexto de Mateo capítulo 1, verso 6. Esta instrucción de oración es un ejemplo de oración, no una fórmula, amados. Y estaba dirigida por Jesucristo a sus apóstoles y discípulos durante su ministerio aquí en la tierra. No fue un ejemplo de oración para los gentiles o para la iglesia que él mismo fundó y que comenzó sus acciones después del día del Pentecostés. Era una oración de ejemplo para el pueblo de Israel y no una fórmula. Hoy día los hijos de Dios pertenecen a la iglesia del cuerpo de Cristo, la que está formada por los judíos y gentiles. Si se estuviera estudiando acerca de Israel, sería necesario pasar algún tiempo analizando esta oración. No obstante, es necesario detenerse aquí y observar la importancia que el Señor Jesucristo le daba a la oración, al punto que enseñaba a sus discípulos a orar, a buscar de su presencia, a buscar de su poder, a buscar de su fuerza. No se puede de manera alguna confirmar o restringir la importancia de la oración para la vida individual y colectiva de la gente de Dios a una administración determinada. La oración siempre fue importante en el corazón de Dios para que sus creyentes a lo largo de la historia de la humanidad
le manifestaran sus afanes más íntimos. No obstante, es importante destacar que hay mayor potencial en la oración para los hijos de Dios después del día del Pentecostés en la administración de la gracia que jamás antes en la historia. Amado, esto es importante hacer esto cada día. En Primera de Corintios, en el capítulo 14, verso 15, aquí hay una cuestión muy importante y dice: ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Es tan importante la oración que después del día del Pentecostés, el Padre Celestial hace disponible una manera más de orarle con el Espíritu. Esta nueva posibilidad no desplazó al antiguo método de orar con el entendimiento. En esta administración, el Padre Celestial aumentó las posibilidades de sus hijos para llegar a Él con sus afanes. El apóstol Pablo entendió y enseñó el gran ministerio, enseñó claramente acerca de estos diseños de la oración, y vemos de cómo hoy en día podemos visualizarlo y podemos aprender acerca de lo que es verdaderamente la oración. Vemos de cómo enseñó el gran ministerio, enseñó sobre la operación de las manifestaciones del Espíritu Santo, se desplazó por distintos países enseñando la palabra de Dios, confirmó a los creyentes y escribió nada menos que 7 epístolas a la iglesia, ordenó ministros también, ninguna duda que era un creyente maduro, y en el versículo de arriba declara que orará con el Espíritu y con el entendimiento. Orar es un agente de madurez espiritual. Amados, nosotros debemos de seguir adorando y glorificando al Señor, buscando de su presencia y de su poder a través de la oración. Sin la oración nosotros no somos nada. Nada podéis hacer, dice el Señor, si no le buscamos. Y en Efesios capítulo 6, verso 18, dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En todo tiempo, velando en ello con toda perseverancia, el Hijo de Dios hoy día tiene disponible una puerta de comunicación franca, amplia, abierta con su Padre. Uno puede orar en lenguas o con el entendimiento. Todas estas son cosas maravillosas de las que el Señor ha dejado y por medio de su Espíritu Santo. Y vemos también de cómo el apóstol Pablo nos los refleja en Romanos, en el capítulo 12, verso 12, donde él dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Fíjense que nos está hablando acerca de gozo. O sea, debemos de gozarnos en la esperanza viva en la cual nosotros estamos hoy en día también viviendo, creyendo de que nuestro Señor y Salvador Jesucristo viene pronto y que viene a buscar a verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que nos gocemos en esa esperanza que tenemos, gloriosa. Pero también Él nos habla con respecto al sufrimiento, o sea, sufridos en la tribulación, cuando vienen luchas, cuando vienen enfermedades, cuando vienen situaciones que se van de tus manos, cuando vienen cosas sobre tu vida. Entonces Él también dice que debemos de ser constante en la oración. Hay que ser constante en la oración en todo tiempo, porque son muchas situaciones en las que vienen al individuo, que vienen a la persona, pero sabemos de que por medio de la oración el Espíritu Santo se hace manifiesto y nos dirige a toda verdad y toda justicia, y nos ayuda y nos da la capacidad para vencer toda fuerza del mal. Así, amados, que debemos de seguir hacia adelante buscando acerca
del poder de la oración para que el Señor siga obrando nuestras vidas. Así, yo soy su hermano y amigo, el pastor evangelista Roberto Coronado, quien le invita a la segunda parte de la importancia de la oración. Que Dios se le bendiga grande y abundantemente. Bendiciones.